Hola amigos de Ojo Místico, estamos acá a nuestras espaldas, puede ver nuestro bello Valparaíso, estamos exactamente en el Paseo Yugoslavo. Exactamente. Lindo lugar, ¿cierto? Exacto, y estamos aquí para... Para algo súper interesante. Ya hemos tenido, en los capítulos, hemos visitado la antigua cárcel, estuvimos en el sector de donde se realizó la última batalla de la Guerra Placilla, Sí. estuvimos en una casa, ¿cierto?, que pasaban supuestos fenómenos paranormales, pero ahora ¿con qué estamos? Estamos con un tema nuevo para nosotros, pero como al igual que nosotros, a todo el mundo le apasiona, con ufología. El tema de ufología. Y creo que para esto tenemos al mejor en la región, en Chile, que es nuestro amigo Marcelo Moya, que aquí nos acompaña, y gracias Marcelo por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación y bueno, como siempre es un agrado el poder abarcar este tema de la ufología, sobre todo las investigaciones que estamos haciendo acá en Valparaíso, que para mí es un lugar pero potente. Súper potente, ¿cierto? Oye, ¿cómo nace un poquito esto, la historia de el tema? ¿Cómo te A apasiona? ver, desde pequeño me gustaron todo lo que eran las películas de ciencia ficción. Ya. Por ejemplo, estaba la de monstruos, la de platillos voladores. Entonces, de alguna manera, eso hizo nacer en mí esta afición por el tema de los ovnis. Luego ya, y esto es muy curioso, siempre lo cuento, me acuerdo cuando iba al colegio muy temprano en la mañana, me levantaba media hora antes con la finalidad de poder ver las estrellas. Entonces tenía ahí un rango de tiempo y maravillado, habré tenido unos 10, 11 años mirando el cielo, veía pasar los satélites. Claro, en ese minuto uno no tiene toda la información como la que está ahora. Claro. Y de alguna manera te sorprendía, los planetas, es algo maravilloso que bueno, que hasta el día de hoy me sigue apasionando, digamos. Marcelo, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en la ufología? En la ufología, a ver, yo comencé ya profusamente el año 96 con un avistamiento que tuve hacia el sector de Laguna Verde. Cabe destacar que Laguna Verde es una zona que queda al sur de Valparaíso, una zona que ha tenido pero cantidad de reportes muy llamativos, muy curiosos, que entran también digamos, que son catalogados como extraños. Bueno, del 96 comienzo a abarcar más lo que son otras investigaciones, por ejemplo, internacionales, nacionales también, veía todo tipo de programas, hasta que el año 99 decido llamar a una radioemisora local de acá de Valparaíso, específicamente Radio Interferencia Quintero, con lo cual estaba mi gran amigo Pablo Enríquez, que estaban comentando también un tema relacionado con lo que eran las abducciones, también un tema que llama poderosamente la atención en esto. Y bueno, llamo y quedo invitado a posterior a conversar a los estudios. Tuve un tiempo yendo a Quintero. Después de eso me dirijo a la Radio Portales. Eso fue en cuanto a lo que es la difusión del tema y a la vez también la investigación. Yo siempre me interesé por el tema de las imágenes. Yo hacía ejercicios audiovisuales que consistían, por ejemplo, en videograbar un barco hacia el interior del mar con la luz encendida, cosa que en un minuto eso me pudiera servir para algún análisis a futuro. Claro. Cosa que me sirvió bastante, porque también grababa, por ejemplo, el planeta Venus, que sabemos que es un generador de confusiones bastante grande, y eso me fue ayudando digamos, a poder analizar los casos que venían, las fotografías, sobre todo después del verano, nos llegan gran cantidad de materiales audiovisuales. Ahora sabemos que está la masificación de teléfonos celular con lo que son los videos. Entonces, de alguna manera, me sirvió bastante. Ya tenía un bagaje, digamos, en cuanto a discernir, en cuanto a discriminar lo que eran las imágenes entre comillas, de ovnis. Claro. Oye, pero tú dices, ya partiste con esto, pero bien, nosotros por lo menos sabemos que te han buscado de medios internacionales también para esto. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo en el extranjero te lograron ubicar, contactarte? Bueno, básicamente fue por el trabajo de análisis de imágenes. Ya. Tenemos una página, ion.cl, en la cual empezamos a publicar algunos informes ahí. Y bueno, el trabajo muy bueno, bueno, es malo que lo digo yo, es muy autorreferente, digamos, pero fue así el punto ese. Y bueno, como dices tú, se empezaron a interesar algunos investigadores, me comenzaron también a enviar algunas imágenes, fotografías, videos. Les gustaba cómo el método de trabajo, el método de discriminación. Entonces, claro, se sorprendían, por ejemplo, decían, oye, yo pensaba que esto era un platillo volador, pero no es así, es solamente un insecto. Entonces, pero ¿cómo llegas a saber que es un insecto? Bueno, con las imágenes que tengo, digamos, en archivo, de los ejercicios audiovisuales que realizaba que realizo durante bastante tiempo,
Entonces se maravillaron y de eso también se desprende lo que fue mi participación en el CFA, que como bien ustedes saben es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es dependiente de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile. Y bueno, también se interesaron ellos en mi método de trabajo y les gustó bastante. Y bueno, estuve hasta el año prácticamente 2016, estuve también colaborando con ellos. ¿Cómo crees tú aquí que en Chile es visto el tema? ¿Estamos abiertos de mentalidad para Sí, el de tema todas ufología? maneras, ¿Sí? de todas maneras. Bueno, con la incursión también del CFA, que es un comité que se creó a finales de octubre del año 1997 y de alguna manera fue el empuje para que varios medios de comunicación también la gente se interesara en esto. También algunos especiales que hacía, yo me acuerdo de Informe Especial de Televisión Nacional que hacía también algunos reportajes al respecto y de alguna manera se fue abriendo el tema. Aparte sabemos que Chile, nuestra larga y angosta faja de tierra, Claro, es generadora también de grandes avistamientos. claro. Oye, pero ya, como tú dices, ya, se ha abierto un poco la mente, pero me imagino que te tiene que haber tocado algún caso de que alguien te mande una imagen, tú le digas que no es lo que él cree que está viendo, y te ha salido, me imagino, algún debate, alguna discusión, alguna molestia de la gente de pronto. De todas maneras, porque sucede que, bueno, ahí entramos también a otro tema que es el tema de la creencia. A veces cuando hay una creencia exacerbada, que también es promovida también por algunos medios de comunicación, ciertos sectores, que no tienen los filtros necesarios para poder abordar este tema. Yo siempre digo, a veces vemos nosotros los informes deportivos, hay especialistas deportivos que te critican o desarrollan un partido de fútbol, mediante obviamente las críticas, y también debería haber una sección también, lo que es como astronomía también de ufología, es decir, que el periodista también de alguna manera desarrolle esta habilidad de poder entrevistar, de poder tener un conocimiento de que hay ufología comercial, hay ufología también mística y también ufología crítica, que de cierta forma ese es el campo que me muevo yo un poco. Ya, claro. Y claro, como dices tú, entonces la persona cree haber visto algo y tiene esas ganas de poder, esas ansias de ver algo extraño, y claro, toma una fotografía. Yo delante les mencioné el planeta Venus, generador de confusiones bastante grande acá en el sector de Valparaíso. Y claro, entonces tú cuando le dices, ¿sabes qué? Esto no tiene ninguna relación con un fenómeno aeronómalo, como que se molestan un poco. Oye, pero si yo sé lo que vi, pero bueno, las imágenes dicen otra cosa. Y esto me trae a colación, fíjate, me tocó analizar un caso en el sector de Algarrobo, donde una patrulla de carabineros logra observar, en su minuto ellos decían, una luz que se movía. Aparecía y desaparecía entre medio de las nubes. Uno de ellos, que estaba patrullando, va a la comisaría, toma una videocámara que tenía en su minuto y comienza a videograbar este evento. Ellos obviamente me llaman para analizar el caso, llego a la comisaría muy bien atendido y bueno, con solo ver las imágenes me di cuenta rápidamente que era el planeta Venus. Entonces, de cierta forma, ellos aceptaron bien los resultados de los análisis, pero sucede bastante a diario. Entonces, la idea de esto es poder también educar a una parte del público seguidor del tema. Sabemos que es un fenómeno real, un fenómeno que sucede a cada tanto, que no sucede a diario, como a veces lo quieren mostrar. Por ejemplo, hay vigilias donde hay grupos de contacto que dicen, por ejemplo, vamos a hacer comunicación con entidades extraterrestres, y claro, en su minuto lanzan algunos mantras, algunas oraciones. Entonces, bajo esa idea, bajo esa predisposición, cualquier cosa que cruce el cielo, que obviamente puede ser un satélite artificial, de inmediato lo asocian con algo extraño y ya tengan comunicación y le hacen cambio de luces y todo eso. Por eso es necesaria también la educación en cuanto a esto. Quería hacer un hincapié en eso precisamente que tú estás diciendo, porque creo que en Chile no hay como un medio específico que se dedica a la ufología, más que aficionados que se han vuelto profesionales a través del tiempo, como fuiste tú, por ejemplo. ¿Crees que se debería poner más énfasis en el tema de la ufología? En el tema del estudio, en el tema del desarrollo, en el tema de que la gente pueda llegar a un lugar específico, sus dudas, sus consultas, para que el tema no sea tan extraño. Sí, bueno, ahí está la labor, como dices tú, de cada uno. Por ejemplo, estamos en ayun.cl con la página, donde continuamente estamos subiendo informes. También tengo mi red virtual, que en este caso es estacionovni.blogspot.com, donde ustedes pueden también acceder a algunas fotografías que
que en un minuto se decían que eran ovnis y eran solamente un montaje, porque también hay que destacar eso. Claro. Porque a veces, aquí esto es muy importante, porque a veces el testigo dice grabar o fotografiar algo, él es sincero en decirlo, pero también hay muchas personas que juegan con esto, es decir, quieren llamar la atención mediante el faro de... Sabemos que hay muchos programas de edición ahora al alcance del público que de alguna manera empiezan a recrear todo este tipo de imágenes, pero yo creo que aquí es importante la experiencia. Muy bien, Marcelo, yo tengo una pregunta. Yo como una persona que quizás no sé mucho del tema, más de lo que sale quizás en la tele normal o en una página que quizás no es muy confiable. Quizás tú como experto me puedes dar alguna página más confiable y puedes explicar a la gente cómo puede hacer llegar un video y con qué factores tiene que tener para que ustedes puedan ratificar o desmentir si es un fenómeno ovni o puede ser algo de la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos un espacio en la red que se llama aion.cl, que es Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile. Tenemos un correo también, agrupacionaion@gmail.com, donde la persona escribe también y manda sus materiales audiovisuales. Y ahí obviamente también se hace una discriminación. La pregunta que hiciste tú es muy importante, porque a veces la persona está viendo algo y de inmediato toma la fotografía, obviamente con el apuro. Sabemos que a veces este tipo de fenómenos duran muy poco, entonces de alguna manera la rapidez en tomar la cámara de video, ya sea fotográfica, sabemos que también están los celulares, obviamente, que lleguen y toman la imagen. Lo importante siempre es tratar de no hacer zoom, digamos, de inmediato. Por ejemplo, retraerse para tratar de que en el cuadre saliera algún elemento de referencia, como por ejemplo un árbol, un edificio. A veces nos llegan fotografías nocturnas que no tienen absolutamente nada. Entonces se ve el punto de luz a distancia. Ahora, ¿cómo podemos saber que está a distancia? A veces la misma polución atmosférica te demuestra que el cuerpo lumínico está bastante a distancia. Por ejemplo, es fácil, tú tomas una imagen, por ejemplo, de una estrella, le haces zoom y vas a notar estos cambios profusos de colores que pasan de lo rojo al verde, también por un tema de aquí, distintas capas atmosféricas donde cruza la luz, un efecto, mejor dicho, que se llama refracción. Entonces, hay un cúmulo de detalles que a veces el público en general desconoce. Obviamente no se le debe pedir que sea un profesional, digamos, de la toma para poder, porque sabemos que, como dije delante, es un fenómeno que ocurre muy rápido. Entonces, a veces la misma sorpresa te hace perder cierto objetivo. Entonces, la necesidad de que el público se calme, sabemos que están enfrente a veces de algo que rompe un poco tu base de la realidad. Claro, entonces, y sabes que también mucha gente quiere tener una captura, o sea, una foto, un video. ¿Por qué? Porque es algo que no está tan masivamente, no está comprobado. Objetos voladores no identificados abarca mucho. Y exacto. Lo otro es que hay muchos medios que abusan de esto y hacen publicidad falsa, hacen notas falsas. correcto. Tú hiciste hincapié en algo muy importante, el acrónimo de OVNI, Objeto Volador No Identificado. Claro. Es un acrónimo que nació a principios de la década del 50 en Estados Unidos, en el famoso proyecto Libro Azul, donde la Fuerza Aérea Norteamericana interpuso, digamos, este acrónimo. Lamentablemente, con el paso de los años, se fue como un poco deformando la esencia real, digamos, porque un objeto volador no identificado puede ser un avión a distancia, puede ser un globo, pero lamentablemente, como digo, se ha asociado a lo que es la hipótesis extraterrestre de inmediato. Sabemos que obviamente hay situaciones, reportes donde se ven objetos, digamos, inmensos, cruzando un poco menos que encima de uno. No hay imágenes de ese, porque la persona queda totalmente choqueada, podríamos llamar. Pero sí, efectivamente, lamentablemente hay esa idea errada de que el ovni, cuando uno escucha hablar la palabra ovni, de inmediato extraterrestre, y no es así. Claro. Entonces, de alguna manera, se coarta un poco, y aquí voy a entrar a otro tema. ¿Qué pasa cuando uno quiere? Tú hablaste de experiencia, o el experto, mejor dicho. Sabemos que no hay ninguna universidad que te enseñe, oye, tú tienes que analizar de esta forma y de otra. A mí obviamente se me ha llamado para realizar cursos en el instituto en Santiago, pero lamentablemente falta mucho. ¿Por qué? Porque es difícil concatenar varios factores. O sea, yo no puedo decirle a una persona, bien, aquí está tu diploma,
te gradúas de ufólogo. Claro. No puedo, no puedo. O sea, es algo que la experiencia te entrega, los años. Claro, de quemar etapas, como se dice. Pero en realidad tú lo que haces es quitarle la palabra ovni quizás a una imagen, porque tú ya descubres lo que es. Sí, exactamente, puede ser un insecto también. Claro, sabes, ya puede ser un planeta, una estrella, pero tú ya le quitas la palabra porque ya descubres el significado. Ahora, hay algo que nosotros queremos conversar contigo. Sí, cortito, muy cortito. Definiste ovni. Últimamente se ha dado mucho el término OSNI. Ah, sí, también, muy interesante. Acá en Valparaíso ¿Qué es? tiene incidentes, pero espectaculares a mi entender. Eso significa objeto submarino no identificado. Derechamente es eso. Ya. Marcelo, ya que hemos sabido un poquito de ti, de este tema de la ufología, me imagino que con toda esta experiencia debes tener algunos casos que hayan ocurrido aquí en la región, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo delante, no sé si les comenté acerca de lo que es el sector de Laguna Verde, también el sector de Quintero, donde han llegado varios reportes, incluso de objetos triangulares. Eso es lo más llamativo que hay, porque no es muy común. Si bien es cierto, se dio una gran oleada en Europa, específicamente en Bélgica, el año 89-90, hay antecedentes también a finales de la década del 70, pero aquí una persona dice que fue para el mes de febrero, y parece que el mes de febrero parece que ha sido bastante movido en ciertas épocas, porque la mayoría de casos que nos han llamado la atención ha sido en este mes de verano. Bueno, esta persona dice que estaba mirando hacia el sur y ve un objeto que en un principio dijo que pensaba que era un avión. Empieza muy lentamente, lo que le llama la atención, y cuando pasa casi sobre él ve un objeto triangular que va pasando lentamente, y él quedó totalmente descolocado, claro, porque al ver una cosa así, él me dice, sabes que yo no sabía lo que era, y bueno, y pasó. Y otro también, un reporte que tengo, y este como que saltamos un poco ya de lo que es los casos, se podría llamar de aire, ¿no es cierto? Son los que ocurren acá, más terrenal, más terrenal podría llamar, pero con un detalle que a veces, bueno, la mayoría a veces de investigadores que están insertos en la ufología crítica, como que son reticentes a hablar, pero cuando la persona la ves, digamos que está comprometida emocionalmente, te das cuenta como que no miente, no está mintiendo. Bueno, en ese minuto estábamos realizando un programa en Radio Portales en el año 2005, y nos llega un llamado de una persona que tenía un caso bastante interesante. Bueno, también de que había visto algo en Valparaíso, bueno, pasó. El asunto es que estábamos con mi grupo de música tocando en un local acá de Valparaíso y tomamos un taxi colectivo, un taxi derechamente. Y bueno, a modo de broma, mi hermano, porque ellos escuchaban mediante radio, dice a modo de broma, oye, te están siguiendo los marcianos. Entonces el chofer me queda mirando y dice, ¿sabes qué? Me dijo, tengo algo que contarte. Yo no me gusta comentarlo a demasiada gente porque viví una experiencia que me tocó y es bastante fuerte. Bueno, en ese minuto lo escuché, estacionamos, me acuerdo, ahí arriba, en el sector de Playa Ancha Alto, estacionaron ahí, empezamos a conversar cerca de las 3 de la mañana, y él me dice que una noche, si mal no recuerdo, también fue en verano, para eso, noche de invierno, no recuerdo bien, pero el punto era que él tomó 13 turistas en la Plaza Sotomayor, 3 turistas, se suben atrás, y bueno, él empieza a escuchar cómo hablaban, y él acostumbrado, según lo que me decía esta persona, a escuchar turistas extranjeros, obviamente, pero no entendía el idioma. Él decía que era entre inglés, alemán, no sabía muy bien definirlo. Hasta que en un minuto él le da mucho miedo, porque uno de ellos le dice que los vaya a dejar al sector de Playas Torpederas. Esto ocurrió a finales de la década del 90, 99, 2000, por ahí. Sabemos que ese sector del Valle Torpederas, que es un paseo bastante bonito que tenemos acá en Valparaíso, no estaba muy iluminado, de cierta forma. Claro. Entonces él le dio miedo. Y bueno, se le ocurrió, digamos, llamar a un colega vía radio, con clave obviamente, que lo siguiera. Porque iba a un lugar muy oscuro y las personas que iban con él no les daban la confianza necesaria.
Bueno, él dice que se va en el trayecto y lo veía muy callados. Y él lo describe como unas personas muy altas, pelo rubio que le llegaba a los hombros, iban casi muy serios, taciturnos, decía él hacia adelante. Entonces a él le generaba un temor, un miedo. Claro. Bueno, el punto es que llega, y acá a mí me dejó un poco descolocado, porque uno no está acostumbrado a escuchar ese tipo de testimonios. Y él dice que en un minuto llega al lugar, ellos se bajan, y al minuto que él mira por el espejo de retrovisor ya no estaban. O sea, él me dice que desaparecieron en cosa de segundos. Entonces él dice que se baja rápidamente, mira hacia todos lados, dice, estos tipos saltaron hacia las rocas. Claro. Entonces él va, toma una linterna y empieza a iluminar todo el sector y no ve absolutamente nada. Entonces después ve una tapa así como de desagüe. Se escondieron ahí, dice, y él va y empieza a levantar la tapa. Tampoco. Entonces él quedó descolocado, como decimos. Pero Marcelo, disculpa, pero por ejemplo, con la descripción que él dio, ¿en qué sentido lo podría asociar con algo extraterrestre, terrenal? Bueno, hay ciertas tipologías de raza, lo que se maneja en ufología, por ejemplo, están los nórdicos, están los grises, estos pequeños seres de un tono plomizo, muy pequeños, con ojos rasgados bastante grandes, y están, digamos, otras entidades que son como túnica, de pelo cano también largo, ojos prácticamente negros, y está la otra tipología de los nórdicos, estos rubios grandes también. ¿Te cuadra? Claro, que entre comillas cuadra con esa tipología que se habla en ufología. Ahora, el tema está si ocurrió o no, porque sabemos que mucha gente también, por darse importancia, inventa ciertos relatos, y ahí también está el trabajo del investigador, porque tiene que analizar una y otra vez, entrevistar y una y otra vez a la persona para ver si está modificando la historia. Coherencia, digamos, la historia. Exactamente, si le pone de más, le saca cosas, entonces... ¿Tú lo investigaste? Sí, yo estuve con él, ¿Ya? conversé cerca de 2 o 3 veces, porque la idea de esto, por ejemplo, cuando tú te enteras de algo así, dejas pasar un tiempo. ¿Y a tu Luego criterio? entrevistas nuevamente, y claro, y no modifica nada. Entonces sentía el mismo temor, por ejemplo, me dice, yo parece que vuelvo al instante, desde cuando los vi, cuando estoy hablando de este minuto. Entonces ahí tú te das cuenta, así, O sea, si puede haber algo si tú lo estás contando extraño ahora, ahí. es porque para ti es real el caso. Sí, me da la idea que sí, es curioso, fíjate, porque no se da mucho ¿Y ese caso pasó aquí en Valparaíso? En Valparaíso, efectivamente. Ese sería un caso terrenal. Claro, un caso de... ¿Algún caso de OSNI? OSNI, también el sector de Playa Torpederas, 6 millas al interior. Me recuerdo que unos pescadores, también conversé con uno de ellos, y es bien curioso cómo nos llegó ese testimonio, porque un doctor del hospital de acá de Valparaíso nos escribe a nuestra casilla de correos. Él dice, ¿sabes qué? Me llegó un paciente, el cual venía muy alterado, muy nervioso, y prácticamente sudaba casi entero, y me hace la pregunta, y yo quedé marcando ocupado, como decimos coloquialmente. Nos escribe ahí en el texto, en el correo, y me dice, él me pregunta, el paciente le dice al doctor, doctor, ¿usted cree en los ovnis? Y el doctor dice, quedó así como, sí, bueno, me he enterado lo que dice la televisión, algunas cosas. ¿Sabe por qué? Yo le voy a contar algo. Y le comienza a relatar. Entonces el doctor no tuvo mejor idea que escribirnos para que nosotros nos contactáramos con esta persona. Obviamente fue así, esta persona vivía acá en Valparaíso, me contacté con ella, y bueno, también un tema difícil, que una persona entrega así una información de algo que haya vivido es muy difícil, porque a veces no quieren una exposición, y eso también se respeta. Entonces ahí uno a veces quiere comentar esto, pero a veces tiene un lado el testigo que quiere el anonimato, entonces obviamente se respeta. Bueno, el tema es que ellos dicen que salen a la pesca de la jibia cerca de la 1 de la mañana, todo el mundo se recuerda, frente a la playa de Torpederas, 1:30 de la mañana,
y dice que la otra persona, el otro compañero estaba en la proa del bote, y ellos tienen una luz bastante potente, obviamente para desarrollar una faena de pesca muy buena, y la otra persona estaba en el motor atrás, en la proa. Y en un minuto la persona que estaba en la proa, con la cual yo conversé, empieza a mirar el mar y ve como una luminosidad bajo las aguas. Él en un minuto me dijo, ¿sabes qué? Yo pensé que era un buzo, la Armada estaba realizando algún tipo de ejercicio, pero no, porque empezó a subir algo, y se empezó a hacer más prominente la luminosidad, y emerge, textual me dice, un objeto rectangular, al lado del bote. Y él empezó con unos garabatos a llamar al compañero, Claro. mira lo que hay acá. Y el compañero asustado dice que se quería tirar al agua, o sea, quería escaparse de ahí. Y después supe que el compañero que se quería tirar al agua no sabía nadar. Imagínate el miedo, Wow. el miedo de ese minuto. Entonces ellos toman encienden el motor y salen de ahí. Y este objeto, que él me dice que era de un tono fosforescente, que lo iba siguiendo a la misma velocidad del bote. Siguiendo. Y él en un minuto dice que este objeto rectangular da la vuelta y ve como una especie de cara, porque es una conformación como de ojo, nariz y boca, pero él no dice que era un rostro, sino que parecía algo, se asimilaba con algo así. Y dice que ellos van en un minuto y comienza a rodear el bote una neblina, y él dice que sentía los botes que pasaban al lado como si nada, una neblina, y lo curioso es que él mira hacia arriba, ve las estrellas y ve una esfera lumínica que estaba arriba De ellos. maniobrando. Entonces ellos asustados, el bote iba casi cargado, no sé cuántos nudos, me dijo, no sé si iba súper lento, 3, 2 nudos, un nudo, porque iba con carga. Entonces ellos van apurado, entonces a medida que iba avanzando el bote, este objeto iba bajando hasta que se hundió bajo el mar. Ellos quedaron totalmente asustados, atemorizados, y en el trayecto antes de llegar a puerto empiezan a conversar y uno le dice al otro, oye, ¿le contamos esto a los demás compañeros que están ahí en el puerto? Sí, contémoslo. Bueno, llegan a puerto y se acercan al grupo de los otros pescadores y le dicen, oye, ¿sabes que vivimos esto? Y bueno, de ahí viene lo que estamos acostumbrados a escuchar, la burla. Claro. Están bebidos. Esta persona me dice, yo no tomo. Dice, obviamente, si uno va a trabajar, a laborar, no tiene que ir bajo esas condiciones. Claro, y menos en el mar. Exactamente. Entonces, la burla empezó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron callados. Obvio. Entonces, al otro día, como le dije, tenía que ir al médico. Y ahí fue totalmente así, con la adrenalina a full. Y como le cuenta al doctor, y el doctor, como les comenté hace poco, nos hace saber este relato. Son situaciones que descolocan, porque tú al testigo lo ves muy comprometido emocionalmente. Y como te digo, siempre es necesario una entrevista tras otra para ver si va modificando algo. Exactamente. Lamentablemente a veces estos reportes quedan en el anecdotario nomás. Claro. Tal cual como ocurre con los reportes de los casos aeronáuticos. Claro. No se sabe, solamente queda la anotación ahí, no se puede avanzar más allá. Porque sabemos que el testimonio no es 100% fiable. O sea, no es una evidencia 100% científica en la cual uno apoyarse para poder realizar un trabajo. Pero así todo, la ufología se nutre del testimonio. Yo me recuerdo en este minuto, y algunas palabras mías, lo que decía Joseph Malen Hynek, un gran investigador astrofísico que colaboró con el proyecto Libro Azul en Estados Unidos del 50 al 60. Y él decía, qué ganas de creer en todos los relatos, qué ganas de creer 100%, pero lamentablemente no se puede. No se puede. Fue un visionario, básicamente, porque como les digo, es muy difícil tomar un relato y decir, sí, efectivamente sucedió eso. No, es un trabajo metódico que se tiene que hacer, pero claro, hay reportes y reportes, y a mí este reporte que me acaban de, o sea, que supe, de cierta forma me llamó la atención y me dejó un poco Qué bueno. Pensando. Qué bueno. pensando, porque también hay como ese reporte, se repiten esos detalles En otros. en otros. Claro. O sea, no los voy a comentar ahora porque son tips como que se manejan, pero han sucedido, ¿no?, en otros casos, entonces, en otros reportes. Entonces, ahí te das cuenta,
se repiten detalles similares. Ahora, sabemos también que hay estereotipos dispersos en nuestra cultura. Claro. Por ejemplo, que el fenómeno se tiene que mover en forma brusca, que tiene que descender, realizar quiebres en 90 grados. Pero ojo, también tenemos los drones en este minuto, Claro. que realizan Puede ese inducir mismo engaño. tipo de movimientos, inducen, claro, a la confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es el trabajo ufológico, podríamos llamar. Qué interesante. Sí, ¿sabes qué, Marcelo? Yo creo que con casos ufológicos de ovnis o terrenales tenemos montones. Pero Uf, bastante. nosotros hicimos nuestra tarea. Sí, pues hicimos nuestra tarea, así que vamos con eso. Marcelo, mira, te cuento que hoy día está debutando una A ver. sección nueva aquí en Ojo Místico, Ah, que se genial. llama La Gente Pregunta. Muy Así bueno. que te invito a que escuches esta pregunta que te va a hacer alguien A del ver. público. Hola Marcelo Moya, te quise hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees en el Sictopaz? ¿Y qué relación tienen los extraterrestres con los egipcios? Pero qué buena pregunta, Marcelo. Se pasó, Mira, se pasó. este es un medio independiente, así que por favor, dé su opinión. Bueno, a ver, ¿qué opino de Sictopaz? Bueno, muchos saben que se autoproclamó contactado, que él dijo que tuvo un contacto en el desierto de Chilca en la década del 70. Bueno, los videos que ha mostrado para mí son la mayoría explicados. Para mí, si tiene contacto, para mí dista mucho de serlo. ¿Por qué? Porque me recuerdo haber visto un programa en España donde le hicieron la prueba del polígrafo y la persona el que le hizo el polígrafo, el especialista, le dijo sí, Sictopaz dice haber estado en otro planeta, en Ganímedes, pero solamente en los sueños, es decir, no pasó el polígrafo. Y lo otro pasó acá en Isla de Pascua, donde él va llegando al aeropuerto de Mataveri y dice ver un ovni, es decir, como que lo estaban visitando. Incluso él dice en un programa que habían hecho un contacto previo, que los extraterrestres iban a estar en la Isla de Pascua cuando él llegara. Bueno, el avión llega al aeropuerto, cuando se bajan ven un objeto blanco sobre el volcán Ranocao, el cráter, y bueno, y él muy suelto de cuerpo dice, allá están, y empieza a apuntar con el dedo, y efectivamente allá está el objeto volador no identificado, obviamente a primera instancia no identificado, y él llama a uno personal de la loza del aeropuerto, y él le pregunta qué es lo que está allá. Entonces el personal del aeropuerto se comunica con torre de control en ese minuto, y le dice, no tenían información acerca del objeto que estaba bajando lentamente. Incluso hay un video que ha circulado bastante en YouTube, y claro, y baja. Bueno, y eso quedó ahí nomás. Entonces él, cuando va a distintas partes a dar charlas, él dice que tuvo un contacto con una nave en Isla de Pascua, pero no es así. Resulta que el CFA, como ustedes saben que yo colaboré bastante con ellos, me comuniqué y tuve la información de Gustavo Rodríguez, también, que era parte también del comité del CFA, y él me dice que en ese minuto no era ningún objeto extraterrestre, no era nada de otro mundo, sino era básicamente era un parapente que un grupo de científicos estaba manejando. Un parapente que en la parte baja tenía una cámara fotográfica que era accionada obviamente para tomar fotografías del cráter. Porque una persona que es del aeropuerto fue hacia allá y claro, vio al grupo científico con el parapente. Estaba todo Entonces, maquinado. ¿qué pasa? O sea, a ver, no maquineado, como se dice tenía una explicación coloquialmente, lógica. tenía una explicación. Pero aquí volvemos a un punto esencial, que a veces la persona se queda solamente con la primera impresión y no ahonda. Exacto. Claro, entonces como se dice contactado, obviamente se le crea pie juntillas. Porque Y no, él y lleva no es así. gente a la Exactamente, que creo que cobra no sé cuánto dinero por estar en una vigilia para ver satélites. Y todos los videos que he visto para mí tienen una explicación convencional, o son globos, o son estrellas, son automóviles a distancia. Me Entonces, quedó súper clara entonces tu para opinión. mí Sictopaz no es ufólogo, como algunos lo quieren llamar, no es investigador tampoco, sino se autoproclamó contactado. Es uno más de los Marios que andan Y por las ahí. pruebas que muestran de su contacto, para mí, Son falsas. no tienen validez. Si él ve esto, le vamos a dar derecho a réplica. De todas maneras. ¿Cierto? Como es justo. Oye, la Sí. segunda parte de la pregunta. Espérame. Yo no quiero que la respondas A ver, todavía. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabes que, Dani, me quedó en el tintero lo que tú dijiste de las torpederas. Ah, ¿Verdad ya, que estamos sí. cerquita de Sí, acá? y sabes Sí. qué, nos quedan más preguntas, pero ¿qué te parece si sacamos una segunda parte? Ya pues, ¿te parece, Me Marcelo? parece. ¿Te parece? Súper bien. Y vamos al lugar in situ que nos contaste estos Súper casos. bien. ¿Te parece? Súper bien.
Y Ya. lo otro que también dejar invitada a la gente de Ojo Maestro para que pueda hacer preguntas, si tiene alguna foto, si tiene algún video, cualquier registro, Genial. para que se lo enviemos aquí a Marcelo y en el próximo capítulo podamos debatir. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿Te parece, ningún Marcelo? problema. Sí, de Perfecto, todas entonces maneras. quedan, no se lo pierdan. La segunda parte de la entrevista a Marcelo Moya, ¿cierto? Y ahí mismo, como dice Yesenia, pueden hacer sus preguntas, nos pueden mandar material y ahí Marcelo también va a estar asesorando y va a estar respondiendo sus preguntas. Así que nos vemos en la segunda parte. Esto fue Ojo Místico. Chao, chao.